Hola, ¿qué tal? El día de hoy tendremos un tema súper interesante. El derecho de los extranjeros, la adquisición de propiedades en México. Y para este tema nos acompaña Cristian Gómez Lara. Bienvenido. Gracias. Y él nos va a explicar a detalle cómo funciona este proceso. Cristian es titular del Jurídico International Corp, empresa enfocada a proporcionar servicios jurídicos en materia migratoria y corporativa. Tiene un currículum impresionante, habla varios idiomas y el día de hoy nos va a explicar a detalle de qué manera tú, extranjero, podrás adquirir propiedades en México. Soy Mario Pacheco, asesor inmobiliario en Yucatán. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, Mario, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que es una gran oportunidad para poder platicar esos temas y sobre todo que actualmente pues hay muchos extranjeros viniendo a Yucatán. De hecho, diariamente, aproximadamente el Instituto Nacional de Migración solo en la ciudad de Mérida tiene entre 200 y 300 extranjeros diarios. Entre procesos, residencias, información y refugio y asilo político, la verdad es que pues todas esas personas al final del día necesitan residir y estar en Yucatán. Entonces yo creo que esta plática, esta conferencia y sobre todo la labor que estás haciendo ahorita es importantísima para ellos. Muchas gracias a ti. Perfecto. Entonces, ¿todo extranjero puede adquirir una propiedad en Yucatán, aunque sea zona restringida? No, los extranjeros, yo creo que para platicarlo, para contextualizar mejor a tu audiencia, podemos comenzar diciendo cómo un extranjero puede estar en México, ¿no? En México existen estatus migratorios. El estatus migratorio es la calidad que tiene un extranjero para poder vivir en un territorio. Por ejemplo, si nosotros sacamos nuestra visa B1, B2, turismo y negocios para Estados Unidos, pues podemos ir de compras y de shopping a Miami, o podemos ir de paseo a Nueva York, o podemos ir, no sé, a Texas a comer algo. ¿Me explico? Pero esa visa únicamente nos va a servir para turismo, para estar, para transitar. Lo mismo sucede, ¿cómo se llama en México? Existen varios tipos. Yo siempre lo platico diciendo que los estatus migratorios son como la escuela. Uno primero estudia el kinder, luego estudia la primaria, luego estudia la secundaria, luego estudia la prepa, la universidad, el master degree y el PhD. Lo mismo pasa con los estatus migratorios. Uno primero es turista, después uno es residente temporal, luego uno es residente permanente y después uno es ciudadano. ¿Ok? La ciudadanía es cuando adquieres una nacionalidad diferente a la tuya, que se llama naturalización. ¿Ok? Hay algunos extranjeros que pueden pasar directo, por ejemplo, de turista a nacional o pueden pasar de turista directo a residente permanente. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es como la escuela también. Así como hay niños en Harvard o hay personas que pasan de la primaria a la universidad directo, pues también hay casos especiales dentro de los estatus migratorios, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un extranjero para vivir o para estar en México? Lo primero es adquirir un estatus, ¿ok? Entonces, en esta misma sintonía se divide dependiendo los grados que vayas teniendo, los derechos que puedes optar en México, ¿ok? Respondiendo específicamente a tu pregunta, el área de la zona restringida. El área de la zona restringida se da porque a partir de los conflictos que tuvo México en el pasado, constitucionalmente, en el artículo 27 constitucional, fracción 1, última línea, te dice, oye, pues fíjate que en una faja de 50 kilómetros a lo largo de la frontera y 50 kilómetros a lo largo de la playa y 100 kilómetros a lo largo de la frontera, por ningún motivo, así literalmente dice, por ningún motivo, los extranjeros pueden adquirir dominio directo en tierras y aguas, ¿ok? Cuando uno estudia Derecho en la facultad, fíjate que te platican y te dicen, oye, tú no aprendas tanto las leyes, sino aprende Derecho. ¿Por qué? Porque las leyes cambian de modo a modo y además las leyes se interpretan conforme Derecho. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en esta línea? Te dice, oye, fíjate que los extranjeros por ningún motivo pueden adquirir dominio directo. Entonces hay una interpretación que se llama interpretación contrario sensu, que dice, oye, ¿y cómo yo lo puedo interpretar en un sentido contrario? No, pues fíjate que si no puedo adquirir el dominio directo, porque es lo que me dice la Constitución y a la Constitución no le puedes decir que no, fíjate que sí puedo adquirir dominio indirecto. ¿Ok? Eso persigue una máxima en el sistema jurídico mexicano que dice, lo que no está prohibido está permitido. Es como cuando ves una calle y dices, oye, ¿será que puedo doblar en U? Pues si no me dice que no, en teoría puedo doblar en U. Pasa lo mismo acá. Entonces, si nosotros interpretamos ese artículo, te dice, oye, fíjate que puedo adquirir de manera indirecta dentro de la zona restringida. Y es ahí, por ejemplo, donde existen los fideicomisos. ¿Ok? Los fideicomisos, en teoría, tú no estás comprando ni adquiriendo directamente el bien.
lo está haciendo una institución fiduciaria, o sea, un banco, por ejemplo, o Monex o quien sea, está adquiriendo por ti y a ti te van a dar la posesión del bien, ¿ok? Otra manera, por ejemplo, de adquirir es a través de las sociedades, de hacer una empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú no vas a adquirir directamente esa propiedad, la va a adquirir directamente la empresa mexicana de la cual tú eres dueño. ¿Me explico? Entonces, así como ese tipo de tips y trucos, hay pues bastante de qué hablar en este tema. Pero, en resumidas cuentas, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿un extranjero puede adquirir propiedades en zona restringida? La respuesta es sí, pero depende. ¿Ok? Pero indirectamente. Pero indirectamente, y ahorita vamos a hablar de cómo lo puede hacer directamente. ¿Ok? Ok, perfecto. ¿Y cómo sabe una persona qué le conviene más, si fideicomiso o persona moral? Pues fíjate que esa es una muy buena pregunta. Depende mucho de lo que quiera la persona. Para mí, el fideicomiso no es que sea malo, sino que en mi personal punto de vista, creo que hay mejores opciones. ¿Ok? Te estaba platicando, por ejemplo, de la visa de las visas, de las residencias y la nacionalidad. ¿Ok? Para que una persona sea residente en México, o sea, que resida, hay varios tipos de maneras. Por ejemplo, puede ser residente por estudio, puede ser por trabajo, por solvencia económica, por inversión, por capital, por refugio, por asilo político, por unidad familiar, entre otras. Hay varias opciones, ¿ok? Cuando tú tienes una residencia o un estatus migratorio en México, la verdad es que sí puedes comprar de manera directa bienes y propiedades afuera de los 50 kilómetros de la playa o 100 kilómetros de la frontera. Por ejemplo, si un extranjero quiere comprar en Valladolid, o quiere comprar en Tixcacalcupul, o quiere comprar en Peto, donde sea, la verdad es que sí lo puede hacer, ¿ok? ¿Cuál es el tema? El tema nada más para la adquisición es que cumpla con los requisitos de la compraventa, y lo que no mucha gente sabe es que necesita un permiso especial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿ok? Pero fuera de eso no tiene mayor complicación. Cuando un extranjero quiere comprar dentro de la zona restringida constitucional, ahí entra el detalle, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita, por ejemplo, para adquirir el fideicomiso? Literalmente, que tenga el capital para constituirlo, que tenga el capital para la compraventa del bien, inclusive lo puede hacer como turista. No tiene mayor restricción, porque además la identificación que piden es el pasaporte, porque además tiene foto, etc. ¿Me explico? ¿Qué sucede? El bien, en teoría, nunca va a ser de él en propiedad. ¿Por qué? Porque no puede adquirir. Y además tiene que pagar una anualidad a la institución fiduciaria, y además pues lleva unos gastos de honorarios y notariales y patentes y pagos de derechos en el trámite, y además lo constituyes por 20 o 30 años, pero después lo tienes que renovar y es un show. Pero en teoría, si la persona dice, chíspales, no quiero meterme en temas de residencia y yo quiero comprar ya de manera directa e inmediata mi bien, pues bueno, se puede constituir el fideicomiso. Lo que yo recomiendo es lo siguiente: dependiendo mucho del perfil del extranjero, que adquiera una residencia. ¿Por qué? Porque así como cuando vas pasando en la escuela, vas adquiriendo derechos, oye, fíjate que ya cumplí 18, estoy en la universidad, ya puedo trabajar, ya puedo ganar por nómina, ya puedo abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las residencias. Comienzas como que a ganar puntos y derechos, ¿ok? Entonces, el primer punto que creas con la residencia de entrada es residir en México. ¿Por qué? Porque si entras como turista, pues tal vez la primera vez no haya ningún problema, tal vez la segunda tampoco, ni la tercera. A la cuarta que vengas a vivir como turista, te van a parar en el aeropuerto y te van a decir, oye, ¿usted de qué vive? ¿Me explico? Entonces va a decir, no, pues fíjate que trabajo, compruébalo. No, pues es que mis papeles están en mi casa, en mi país, esto, lo. Y además si te toca a alguien que no sabe hablar inglés y hablas inglés o en otra lengua, francés, etcétera, pues sí se complica la cosa. Entonces puede haber el riesgo de que te digan, no pasas hoy, y te deportan. Y la deportación siempre lleva una sanción. Con la residencia no. Con la residencia, la ley de migración te dice que puedes entrar y salir cuantas veces quieras. La segunda, oye, ¿y si tengo una residencia, tengo que vivir en México? La respuesta tampoco es, no tienes que vivir en México. La residencia en México es un derecho, no es una obligación. Hay otros países como Canadá y Estados Unidos que cuando adquieres o vas a adquirir la residencia te obliga a estar cierto tiempo en territorio. Y una vez que la adquieres, también te dicen, oye, pero fíjate que cada 6 meses tienes que venir a taxear. ¿Me explico? Tienes que venir a pagar tus impuestos y a firmar la residencia, etc. En México no. Literalmente tenemos personas que al día siguiente que tienen su residencia, se regresan porque tienen trabajo, por ejemplo, tienen familia.
¿Me explico? ¿En serio? Sí. Entonces, la residencia lo que te hace, uno, es poder entrar y salir cuantas veces lo desees. Lo segundo, te da la oportunidad de darle la residencia a tu familia por unidad familiar. Te da la oportunidad de abrir cuentas bancarias y te da la oportunidad de adquirir más fácil propiedades. ¿Ok? Pero lo más importante es que te genera récord. A lo cierto número de años que tú estás como residente en México, puedes adquirir la nacionalidad mexicana. Ojo, puedes adquirir la nacionalidad mexicana, no es que renuncies a tu nacionalidad. O sea, vas a tener 2 nacionalidades y 2 pasaportes. ¿Okay? ¿Pero qué tipo de residencia? ¿La temporal estamos hablando o tiene que ser la permanente? Cualquiera de las dos. ¿Cualquiera de las dos? Okay. Sí, cualquiera de las dos. La ley de nacionalidad en su artículo 20 te dice, habla de la nacionalidad mexicana por naturalización. Entonces ahí te dice, oye, fíjate que todo residente en México que cumpla 5 años como residente puede adquirir la nacionalidad mexicana. Oye, pero fíjate que si está casado con mexicano o mexicana, solo tiene que esperar 2 años. Oye, fíjate que si nació en la península ibérica, solo tiene que esperar 2 años. Oye, fíjate que si es latinoamericano, solo tiene que esperar 2 años. Entonces, a veces tú haces contratos de compra o de promesa de venta por 3 o 5 años o 2. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Vuélvete residente, genera récord y después adquiere la ciudadanía. Cuando adquieras la ciudadanía, pues ya adquieres de manera directa. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 27, fracción 1, pero en vez de la última línea, la primera, te dice, oye, fíjate que los mexicanos por nacimiento, tú y yo, los mexicanos por naturalización, o sea, un extranjero que adquiera la ciudadanía mexicana, y las sociedades mercantiles pueden adquirir cerca de los 50 kilómetros de la playa y 100 kilómetros de frontera. Entonces, la opción número 1 es, te vuelves residente y en el natural transcurso del tiempo te vas a volver mexicano. Porque además la ciudadanía mexicana sí es complicada de adquirir, pero los requisitos, una vez que eres residente, ya son más fáciles de presentar. Oye, fíjate que te voy a poner un ejemplo, soy canadiense. No soy ni latino, ni nací en la península ibérica, ni estoy casado, ni tengo hijo, ni adopté, ni soy refugiado, ni soy asilado. Entonces tengo que esperar mis 5 años. Pero yo quiero adquirir ya. Ah, bueno. Todas las residencias, ya sea que la pides o te la dan de manera directa, te dan un CURP. Así como nuestro CURP se le da también a los extranjeros residentes en México. ¿Por qué? Porque ya comienzas a ser parte de la población. Con el CURP puedes generar tu RFC. Y con el RFC, el CURP y la identificación mexicana con fotografía son los requisitos que te piden para hacer sociedades en México. Entonces, con esos 3 requisitos, generas una sociedad y compras a través de la sociedad. Y esperas el natural transcurso del tiempo. Una vez que adquieras, si es que así lo decides, tu nacionalidad, la empresa te dona y adquieres de manera directa. Para cuando quieras dejárselo a tus hijos, para cuando quieras ponerlo en tu testamento, para cuando quieras hacer lo que sea con la propiedad. Entonces, esa es otra estrategia de que un extranjero puede adquirir tierras en México. Ah, perfecto. O si no, como persona moral que eres, vendes la propiedad y le sacas. Nosotros hacemos celulares SADCB. Tú tienes tu residencia temporal y yo tengo la permanente. Ah, bueno, pues ya cumplimos ambos con los requisitos. Vamos a la notaría, pagamos, le dan el aviso de extranjería, ponemos el capital social, se constituye. Y cuando se constituye, la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que las sociedades mexicanas son entes completamente diferentes a los socios. ¿Ok? Lo segundo importante que te dice la Ley General de Sociedades Mercantiles es que toda sociedad creada en México se tomará como una persona moral mexicana. ¿Ok? Y las personas mexicanas pueden adquirir a 50 kilómetros de la playa y 100 kilómetros de la frontera, porque además lo dice la Constitución en el artículo 27, fracción 1. ¿Ok? Entonces, si tú y yo creamos una sociedad, aunque nosotros seamos extranjeros, nuestra persona moral va a ser mexicana y ella va a adquirir por nosotros. ¿Me explico? Eso es el entendido que somos tú y yo, pero igual puede ser un matrimonio, igual puede ser mamá e hijo, igual pueden ser hermanos. ¿Me explico? Y ya luego, oye, nada más puedo adquirir una propiedad. No, puedes adquirir varias. Hay un detalle nada más con la sociedad que te dice que, igual en la doctrina te dice que las sociedades son entes preponderantemente económicos. ¿Eso qué significa? Sirven para hacer lana, ¿ok? No sirven en la teoría para la casa habitación. Entonces, una de las estrategias es que además, como ya eres residente y puedes tramitar tu permiso de trabajo, es que puedes comercializar con esta persona moral. Y además, si te ponen, por ejemplo, en un giro de inmobiliaria,
pues entonces ahí ya puedes adquirir propiedades. Oye, pero fíjate que yo no quiero vivir en México, nada más quiero tener una propiedad para cuando me retire, pero chíspales, esa propiedad se va a quedar allá arrumbada, le va a entrar van a caerle, o sea, necesito que me genere dinero porque además necesito retornar mi inversión. Ok, si lo haces como una sociedad, pues haces un Airbnb. Ok. Oye, fíjate que no quiero hacer una sociedad, fíjate que porque voy a adquirir en Valladolid. Ok, está bien, no hay ningún problema. Los residentes temporales y los residentes permanentes tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Los permanentes ya tienen dentro de la residencia, los temporales lo tienen que pedir aparte. Pero en esa pedida de trabajo tienen un permiso de trabajo abierto. ¿Eso qué significa? Puedo ser una persona física con actividad empresarial o puedo ser un trabajador. Pero si soy una persona física con actividad empresarial, como ya puedo tener mi CURP y ya puedo tener mi RFC y ya puedo tributar, pues yo puedo hacer como persona física sin necesidad de la sociedad poder poner a trabajar mis propiedades. Te digo Airbnb porque es lo que normalmente hacen los extranjeros, ¿no? Pero igual puede ser planchaduría SACB. Y si, por ejemplo, ya adquiriste por fideicomiso, ¿no lo puedes meter en Airbnb? Lo que pasa es que tienes que ver el objeto social del fideicomiso. Si dijiste que el fideicomiso lo estás haciendo para casa, habitación, tienes que respetar lo que contrajiste con el banco. ¿Me explico? Y eso igual lo vemos, por ejemplo, en algo un poquito más sencillo, cuando rentamos una casa. O sea, cuando rentas una casa te dice, oye, pero es para que vivas, ¿eh? No es para que pongas acá un negocio. No hay firmas allá. Como los de Infonavit. Tu convenio transaccional de uso y desuso y lo firmas, ya está, yo me comprometo, no mascotas y no negocios. Entonces, no es tanto que no pueda hacer, porque hay varios tipos de fideicomisos. Hay hasta fideicomisos para el cine, hay fideicomisos para desastres naturales, y hay fideicomisos para compraventas. ¿Me explico? Pero lo que dice el contrato es lo importante. Y si tú ya te comprometiste a hacer casa-habitación, casa-habitación. Luego, si se puede modificar, bueno, eso dependerá mucho de cómo se estructuró. Y por ejemplo, hablado de ese tema, las leyes cambian todo el tiempo, como cambió este año el fideicomiso. Ahora es un terreno, un fideicomiso. O sea, no puedes meter varios, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas para los que ya están comprando a crédito varios terrenos? ¿Qué les recomiendas para hacer pues mira, ese caso? Es una muy buena pregunta. Ha habido varias reformas, la respuesta es sí. Por ejemplo, este año particularmente entró en vigor lo que para ser una sociedad necesitas RFC. Porque igual si en tu audiencia me está viendo y me dice, no, es que un primo hizo una sociedad en el 2018, antes de la pandemia, y no, lo hizo, le pagó al notario. Sí, en el 2018. Estamos en otro año. ¿Me explico? Yo siempre digo, a los diputados se les paga por hacer reformas. La chamba de los diputados es ir al Congreso y reformar leyes o adecuarlas. Es la chamba, ¿me explico? Entre otras cosas. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Dependiendo del plan de vida de la persona. Si la persona, por ejemplo, dice, tengo mi efectivo para el fideicomiso, no quiero comenzar ahorita un tema de sociedad y la verdad es que nada más quiero tener mi terrenito, está bien, es válido. Vienes, se prepara el fideicomiso, se planea un viaje, firma sus documentos, se encarga el banco, la notaría y el abogado de los demás y después le dan las escrituras, punto. Ahora si me dices, no, pues fíjate que quiero comprar 8 terrenos y además voy a estar viniendo seguido a México y además el día de mañana quiero que sea mío y además se lo quiero donar a mis hijos. Y, entonces, o ya los compré. O ya los compré, entonces... o sea, estoy pagando en compraventa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Ver, en mi opinión, qué tan urgente es el proceso. Me explico, porque además, no sé si te toca, pero hay algunos extranjeros que vienen y me dicen, no, es que bonito, ya, porque estoy firmando la próxima semana. Y dije, o ya de un apartado. Me explico. Fíjate que el apartado no es tanto problema porque todavía entra dentro de la promesa de venta. Pero si te dicen, oye, fíjate que pactamos en el 2018, que si no firmamos las escrituras en agosto del 2022, te penalizo con el 30%, por ejemplo. Ahí depende cómo va a adquirir. Pero si es una cuestión cómoda de tiempo, ¿yo qué sugeriría? Siempre saquen su residencia. Siempre. ¿Por qué? Porque la residencia, además de que te genera récord, te genera derechos y no vas a tener ese riesgo de que cuando en una ida al aeropuerto te toque un agente migratorio que tuvo un mal día, te pare y te deporte. ¿Me explico? O sea, porque mientras sea vigente la residencia,
O sea, tú tienes derecho de entrar y salir cuantas veces lo desees de territorio mexicano. ¿Y una vez deportado ya no puedes regresar? Depende mucho de la deportación. Hay dos tipos de deportación. Existe el retorno asistido, donde dices, yo acepto que la regué, yo voy a pagar mi salida de México, no te preocupes, Estado mexicano, no tienes que gastar en mi boleto de avión, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta y quiero adquirirme el programa de retorno asistido. En ese programa, en teoría, no ponen una restricción, ¿ok? En la deportación sí. ¿Por qué? Porque no solamente infringiste una norma mexicana, sino el tema está más bien con qué tipo de autoridad estás tratando, ¿ok? Si yo te digo, este celular es verde y te miento, pues en teoría no va a pasar nada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú puedes ver que es azul y ya. Pero si yo le digo a una autoridad federal que esto es verde, le mentí a una autoridad federal. La mentira ante una autoridad federal es un delito y un delito es una causal de deportación. ¿Me explico? Entonces, las deportaciones normalmente llevan sanción. ¿Cuánto es la sanción? No te quiero decir que es el real saber y entender del agente migratorio, pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el artículo 79 de la Ley de Migración habla de una facultad que se llama la facultad discrecional, que te dice, más o menos, por motivo de seguridad nacional, los agentes migratorios pueden requerir o no requerir cierto tipo de documentación o información, siempre y cuando esté en el marco de la ley, ¿ok? Entonces, si te dicen, oye, pues fíjate que no puedes entrar a México en un mes, pero te pueden 5 años. ¿Me explico? Y eso no es algo propio de México. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Canadá. En Canadá, pues yo estuve viviendo allá, estuve trabajando, estuve haciendo varias cosas, entre ellos estudié igual migración canadiense, pero lo que nunca se me va a olvidar, haciendo en un story short de 30 segundos, es que enfrente de mí, como yo iba mucho tiempo y pues soy mexicano, me dijeron, ¿cuánto tiempo va a ser? No, pues tanto, pasa migración 1. Y después me pasaban a migración 2 y dije, a ver, ¿por qué? A ver, migración 2 es a 2 de que te deporten, ¿no? Entonces, enfrente de mí había un paisano y a él él estaba diciendo que venía de visita, pero estaba viniendo solo, de vacaciones, y le preguntaban, ¿se cuenta? ¿Y qué vas a visitar en Montreal? No, pues no sabía qué responder. Y dijo, bueno, ¿con qué vas a pagar tu estadía acá? Y él decía, no, pues fíjate que tengo tarjetas de crédito. Y el agente migratorio le dijo, no tiene solvencia económica. Me dijo, no, sí, porque la tarjeta de crédito tiene tanto de apertura y tiene tanto de, puedo gastar tanto. Dijo la agente migratoria, no tiene solvencia económica y para afuera. Y es verdad. Yo puedo tener una tarjeta de crédito y endeudarme con 100,000 pesos. No significa que los tenga. Significa que mi crédito me da para 100,000 pesos. ¿Ok? Entonces, a él lo deportaron y atrás iba yo. Entonces, a mí me dijeron, no, pues, ¿a qué vienes? No, pues, fíjate que vine a estudiar. ¿Y en dónde? Y les mostré la carta. Llevaba siempre mi carpetita porque yo hasta a mis clientes les digo, siempre llevo una carpetita de mano. No, pues fíjate que voy a estudiar en esa escuela. ¿Y dónde vas a vivir? En Plató de Monroyal. Oye, ¿y cómo vas a pagar tus estudios? Mis estudios están pagados de anticipación. ¿Y con qué vas a vivir? Aquí están mis 5 cuentas bancarias. ¿Y si te enfermas? Aquí está mi seguro de gastos médicos. Bueno, bienvenido a Canadá. Sellaron. Oye, y entré. Y en ese caso, pero al revés, en México, ¿qué es lo que le piden? Pasa mucho. Viene por ejemplo, un colombiano. ¿Me explico? Viene un colombiano, que los colombianos no necesitan visa para entrar a México, pueden entrar con su pasaporte únicamente, y ahorita hacen un preregistro en línea que es igual a una reforma del 2022, porque además el 2022 reformó todo. Entonces, igual ya hay un agente migratorio que están pasando tantos y dicen, bienvenido a México, toma tus 180 días y te vas. Pero si te detecta un agente migratorio que es un poquito más quisquilloso, te van a parar y te van a decir, oye, ¿a qué vienes? No, es que vine a comprar un terreno. O vine a ver mi terreno. Ok. ¿Las escrituras? No, pues en mi casa. Bueno, pero ¿dónde están las escrituras? No, es que... ¿Y dónde están? Entonces, lo que no puedes comprobar se toma como que no. No existe. Me explico. No es que no existe en sí, pero no lo puedes comprobar. Okay. Y en derecho todo se tiene que comprobar. Si yo digo que esa persona mató un pajarito, no basta mi dicho. Tengo que comprobar que mató el pajarito. ¿Me explico? Pasa lo mismo en casi todas las ramas de derecho. Solo lo que apruebas puedes... lo que puedes probar se queda comprobado por alguna manera.
Y eso mismo lo pasa a nosotros los mexicanos cuando vamos a aplicar a Estados Unidos. Te dicen, visa B1, B2, solo tienes que presentar tu pasaporte, tu hoja de instrucciones y tu acuse DS-160. Y vas con tu hoja de instrucciones, tu pasaporte y tu DS-160. Entonces te dice el agente migratorio, el agente consular, perdón, en la embajada o en el consulado de Estados Unidos, ¿ya qué te dedicas? No, pues fíjate que soy maestro. Ok. ¿Y ya qué vas? No, pues voy a Disney. Ok. ¿Y cuándo vuelas? No, pues no he comprado mis boletos. Ok, visa denegada. Entonces, ¿por qué me la negaron? Entonces el chiste es que las personas entren bien documentadas a México. Ese es lo mejor. Pero te quiero preguntar, hay muchos casos que las personas son extranjeras y ni siquiera han venido a México. Ok. Han visto que es la mejor opción para invertir, por ejemplo, en Yucatán. La mejor. La mejor. Eso que negué. Y dicen, yo quiero algo ahí. Ok. Pero no tienen, obviamente, ni han venido, ni conocen. A lo mejor un amigo, un pariente ya compró y dicen, yo también quiero comprar. Ok. Entonces, no van a hacer todo eso de venir y la residencia y todo, porque están comprando desde ahí. ¿Qué me recomiendas para ese tipo de casos? Está fantástica tu pregunta. Mira, los procesos migratorios son híbridos. ¿Eso qué significa? Una parte es fuera del país, otra parte es dentro, una parte es presencial, otra parte es en línea, otra parte la haces ante la embajada, otra parte la haces ante el Instituto Nacional de Migración. La gran mayoría de los procesos se comienzan en el país de origen. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, te voy a poner que soy de Miami. Soy de Miami, que está a 1 hora y media ¿cómo se llama? En avión de la ciudad de Mérida, de la península de Yucatán. Y digo, oye, fíjate que me gustó ese terreno, siempre he querido, me gusta mucho la playa, por eso vivo acá. Y quiero comprar un terrenito en la playa también en México, porque además cuando algo pase, pues me voy a Yucatán. ¿Me explico? Fantástico. En el ínter en que está comprando su terreno, porque además no es como que pagues y mucha gente se va a la promesa de venta o se va a un cierto periodo de compra. En ese ínter, mi recomendación es que comencemos el proceso desde su país. ¿Me explico? Oye, tengo que viajar. No, lo puedes hacer. Si vives en Miami, hay Consulado de México en Miami. Si vives en Nueva York, hay Consulado de México en Nueva York. Si vives en Londres, hay Embajada de México en Londres. Si vives en Malta, hay Consulado Honorario de México allá. ¿Me explico? Entonces, tú vas en tu misma ciudad o cerca de tu ciudad al consulado mexicano más cercano y haces el primer paso del proceso de residencia, la etapa consular. ¿Ok? Tienes tu entrevista, presentas tus documentos, te sellan, te dan tu visa mexicana por una sola entrada y te dicen bienvenido a México. En ese ínter tienes un periodo para venir a terminar tu proceso a México, que ese periodo se puede ver casar con la firma de o el fideicomiso o la sociedad o el contrato de compraventa directa, el que sea. Cuando vengan a firmar a México, en ese mismo viaje terminamos el proceso de residencia ante el Instituto Nacional de Migración. De hecho, eso lo hacemos con todos los extranjeros que atendemos. Primero aplican fuera y luego aplican dentro. Hay ciertos supuestos en donde pueden aplicar de manera directa, sí, el programa RNE, que es un programa por pandemia, ¿cómo se llama? Alguna regularización, algún programa por unidad familiar, sí. Pero todos los procesos se comienzan desde el país del extranjero. Entonces yo no le veo mayor problema a ello. Ok, ¿y qué plazo ves conveniente de espera? Por ejemplo, que tú amarres y des un enganche y no ves que le digas 6 meses en el contrato liquida, ¿no? Y pasa los 6 meses y todavía no esté listo. ¿O cuánto es el tiempo que recomiendas para eso? Esa es también una muy buena pregunta. Yo recomiendo que sea desde el inicio. ¿Por qué? Para no estar contra el reloj, ¿ok? Muchos extranjeros, por ejemplo, en sus países, sobre todo los europeos y los norteamericanos, el gobierno ha tenido muchas restricciones por el COVID en temas de citas. Entonces, a veces hay que ir buscando las citas entre los consulados o entre las oficinas de gobierno de esas personas. ¿Y quién da la cita? Pues el embajador o el cónsul, ¿me explico? Entonces, esas citas van calendarizadas dependiendo mucho del país de origen. Por ejemplo, la Embajada de México en La Habana tiene 6 meses de espera las citas. Y eso es si bien se abre, ¿me explico? La Embajada de México en Belice, pues tiene un timing un poquito más rápido. El Consulado de México en Orlando hoy se abrió porque antes de venir acá hice 3 citas a las 7 de la mañana. Se abrió hoy, ¿me explico? Entonces, para que no estés corriendo en tiempos y puedas tener un proceso tranquilo y bien ordenado, mi recomendación es que veas de una vez tu proceso migratorio.
para que cuando te toque firmar o hacer el fideicomiso o hacer la compraventa o hacer la sociedad, ya tengas lo más importante, tu CURP, tu identificación mexicana con foto y tu residencia, que es lo que te van a pedir. Ok, entonces toma un tiempo para hacer la residencia, ¿no? El estatus migratorio. Correcto. Y otro tiempo para hacer la persona moral. Correcto. Tu cita con el SAT y todo lo que conlleva, ¿no? Que Correcto. igual te pueden dar una fecha 6 meses. Te ponen en fila. Te ponen en fila y puede avanzar 2 asientos. 2 personas en un día. o en 15 días. Me ¿verdad? explico. No se sabe. Entonces, recomiendas un plazo largo. ¿Y si compras un particular? Es mejor ¿Cómo no comprar un particular? a un particular que tú digas, vienes de visita o ves y dices, pero el dueño no es una empresa que vende a financiamiento, es una persona que su casa frente al mar, por ejemplo, dice, me urge el dinero, lo quiero vender. Ok. Y tú no quieres perder esa oportunidad porque está preciosa, Ok. está de acuerdo a tu presupuesto. Ok. Entonces, para hablar con una particular, ¿qué recomiendas que se haga como abogado? ¿Qué recomiendas que se haga para no perder esa oportunidad, pero también no tener penalización y que pierdas tus enganches, tus apartados? Ok, las reglas, ahí te va la explicación y luego cómo yo lo solucionaría. Las reglas son las mismas. ¿Por qué? Porque las normas en México persiguen un principio que se llama el principio erga omnes, que en latín significa para todos, ¿ok? Así como le aplica al particular, le aplica a la inmobiliaria, le aplica al vecino, le aplica a ti y a mí. ¿Me explico? Así como aplica para los norteamericanos que no pueden adquirir cerca de la frontera, también aplica para los beliceños, para los costarricenses, etc. ¿Ok? El plazo y los tiempos, no importa si es particular, empresa o inmobiliaria, van a ser los mismos. ¿Cómo yo lo solucionaría? Como lo solucionamos todos, la promesa de venta. ¿Me explico? Yo te prometo que te voy a vender y tú me prometes que me vas a comprar. Los periodos, eso sí, es como se llama. O sea, los periodos que vamos a esperar, eso ya los podemos pactar tú y yo. Podemos pactar una promesa de venta, porque además es un contrato privado, notarizado, pero privado al final del día, en donde decimos, oye, fíjate que yo te voy a pagar una sola exhibición mañana. Pero escrituramos dentro de tanto tiempo. ¿Te parece? Sí, todos bien. Notario, todos están de acuerdo, sí. Firmamos y pactamos. Si no respetas nuestro acuerdo, pues ahí viene la penalización. Me explico, la devolución del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sugiero es que hay que analizar el proyecto de la persona, hay que analizar la disposición del comprador y del vendedor, y de ahí pactar lo que quieren. Oye, tú quieres el dinero de esta propiedad, te la voy a dar. Y tú quieres comprar esa propiedad también. El único factor que cambia, a diferencia de nosotros como mexicanos, es que los extranjeros en la zona restringida tienen más detalle al hacer la compra-venta. Pero es solo una cuestión de detalle que se soluciona al final del día. ¿Cómo lo vas a solucionar? Hay 300 maneras de solucionarlo. Por sociedad, por fideicomiso, por compra-venta directa, fuera de la zona restringida, naturalizándote, adquiriendo por... Hay varias formas. ¿Me explico? ¿Cuál vamos a aplicar? Al final, la propiedad se va a comprar. Y al final, la propiedad se va a vender. ¿Cómo? Para eso es esta reunión. ¿Te parece? Sí, pero me queda una duda, por ejemplo. Las que quieras, hombre. Por ejemplo, haz de cuenta que tú haces un plazo de 9 meses, porque la dueña dice, no puedo esperar más. Okay. Y dices, bueno, 9 meses es un buen plazo es un buen periodo, sí. Pero X o Y, se atrasa el SAT, esto, y ya dan los 9 meses. Okay. La dueña dice, no me importa, yo quiero mi dinero de mi casa. Si tú vas a comprar como persona moral, tienes que transferir desde tu persona moral, porque si no el notario va a decir de dónde vinieron ese dinero que compró. Correcto. O sea, aunque se escriture después, si tú le quieres liquidar a esa persona, ¿hay alguna manera de liquidar para que no se pierda? O sea, le estás cumpliendo al cliente, simplemente no estás escriturando porque no está la persona moral. Pero no quieres que o perder el apartado o perder la compra de la propiedad. Okay. Entonces, ahí en ese caso, que llegara a pasar, ¿qué recomendarías? Pues de entrada es un periodo de... Hay que medir bien los tiempos. ¿Me explico? Si tú me das ese mismo ejemplo con 3 meses, te diría, es imposible. O sea, no... O sea, igual y sí funciona, igual y conseguimos mañana la cita y la próxima semana viajas y conseguimos una cita en migración así fast track y... Lo resolvemos, sí. Pero 3 meses para mí es muy corto. 9 meses para ¿cómo se llama? 9 meses para mí es un periodo ideal.
¿Por qué? Porque sé que lo vamos a resolver en los primeros 4. Pero supongamos que por razones cósmicas todo se atrasa y no logramos la meta, ¿ok? De ahí va a salir 2 situaciones. ¿Qué tan intransigente es el vendedor? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú puedes pactar y decir, oye, aquí está tu dinero, aguántame la escrituración. ¿Me explico? Aquí está. Esa es la opción número 1. La opción número 2, que te diga, sí, está bien. Haces los movimientos fiscales y queda. La segunda es que te diga que no, que quiere su dinero porque quiere su 20, porque tú firmaste, ok, haz el fideicomiso. Directo. Y ya luego, ya con calma, terminas de ver todo el proceso, porque el fideicomiso no tiene que ser eterno. Los fideicomisos se pueden cancelar, se pueden modificar, se pueden renovar o se pueden extender. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a depender? Pues varios factores, pero entre ellos el contexto de la compra-venta. Por eso cada vez que me reúno con él digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Y cuánto tiempo tienes? Y de allá armamos todo lo demás. Okay. Porque lo padre es que tienen varias opciones. Lo malo es que la más común es el fideicomiso y creen que es la única. Ok. La persona moral, ¿qué requisitos se necesita para formar? Por ejemplo, yo he escuchado mucho que digan, no, tiene que haber un mexicano de la persona moral y le dan aunque sea el 1%. No importa que lo medio conozcas, dale el 1%. Entonces, ¿eso es verdad? No. Bueno, te deja de decir que con el 1% puedes hacer maravillas, ¿eh? Dependiendo mucho cómo manejes las asambleas. Pero no necesitas mexicanos. Okay. O sea, de hecho hay inscritos en el registro público, la propiedad del comercio y en cómo se llaman, y en varias notarías. Hay sociedades con solo extranjeros. ¿Me explico? Puro inclusive extranjero. Antes de estas últimas reformas más estrictas, a veces solo te pedían el pasaporte. Y la FMM, que es ese cartoncito con el que entras a México, y ya. Hoy por hoy se han ido, no quiero decir endurecido, pero sí se ha ido profesionalizando más la constitución de las sociedades. Ahora ya te piden, por ejemplo, identificación, o sea, la tarjeta de residente, o sea, la identificación mexicana con foto. Ahora ya seas mexicano o extranjero, te piden RFC, te piden el CURP, ¿me explico? Te piden el socio, dependiendo mucho igual de la sociedad que vayas a hacer, comandita simple, sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad limitada, etcétera. Son los requisitos que hay que cumplir. Pero los de cajón, o sea, los básicos, es la identificación mexicana con foto, que tengas el capital y ¿cómo se llama? Y el socio. Ese sí. El socio mínimo 2 personas. Mínimo 2 personas. Okay. Pueden ser más, sí, pero mínimo 2 personas. Hay una sociedad que se llama, si mal no estoy, Sociedad de Acciones Simplificadas, pero ese es otro tema. Ok, nada más. Por ejemplo, una persona está analizando si le conviene más fideicomiso o persona moral. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos para tomar en cuenta de más adelante disolver, que por ejemplo se naturalice? ¿Qué le costaría en un fideicomiso convertirlo ya a una propiedad ya porque ya es mexicano, disolver el fideicomiso? ¿Y qué le costaría en una persona moral convertirlo, donársela? En esos puntos, ¿qué le conviene? ¿O qué costos son? De montos yo no te lo podría decir en este momento porque los montos son como los impuestos. Dependen mucho del valor de la propiedad. Es cuando te dicen, oye, ¿cuánto vale esa casa? Y tú dices, bueno, no te puedo dar el valor ahorita. ¿Por qué? Porque falta que el perito evaluador venga y hay que tabularlo. Pero lo que sí te puedo decir... Que valga mismo la propiedad. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre es, para mí, en mi muy particular punto de vista, es mejor hacer la sociedad. ¿Me explico? Siempre va a ser mejor hacer la sociedad. Porque inclusive en los montos del fideicomiso es menor el costo de la sociedad que el costo del fideicomiso. La sociedad, ¿cuánto varía? Uno, depende mucho del capital social con la cual lo estás constituyendo. Y dos, también depende mucho de la notaría a la que hagas. Digo, sin decir nombres, hay unas notarías que cobran lo justo y hay otras notarías que cobran lo justo y un poquito más. ¿Me explico? Entonces, en eso varía. Pero, contestando concretamente tu pregunta, yo creo que la mejor opción es la sociedad. ¿Por qué? Porque es tuya. En el fideicomiso es de la institución fiduciaria. Y el fideicomiso es muy complicado en general. Tiene muchas reglas, tiene muchas cláusulas, es por tiempo, lleva anualidad, lleva pago. Oye, todo eso me quedó clarísimo. ¿Y a ti te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios. Chris, pues muchas gracias. ¿En dónde se te puede localizar? Pues muchas gracias a ti. Nos pueden localizar, por ejemplo, en Facebook, en nuestra página International Corp. Me pueden localizar en Instagram a través del @ Chris Gelara, CHRIS Gelara.
Nos pueden encontrar en la avenida Corral Rachó e igual en la colonia San Pedro acá en la ciudad de Mérida, o literalmente damos consultorías a todas las partes del mundo. Entonces ahí nos pueden contactar. Mi número es el 9991 17 20 85 y mi correo es crisgelara@hotmail.com. Ahí estamos a la orden para lo que necesiten y pues bienvenidos a México. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Soy Mario Pacheco, asesor inmobiliario en Yucatán. ¡Bomba!